Hoy quiero hablar contigo, con tu corazón. No importa quién seas o de dónde vengas, yo quiero que reflexiones sobre algo que, aunque quizá nunca hayas dicho en voz alta, seguramente has sentido en algún momento de tu vida. Esa sensación de no ser suficiente, de no ser visto o valorado como realmente anhelas. Es una lucha que, aunque a menudo se libra en silencio, afecta profundamente a nuestras vidas. Tal vez hoy sientes que cargas con un peso que no puedes compartir con nadie, un vacío en tu alma que nada parece llenar. Quiero que sepas algo, no estás solo y definitivamente no eres invisible para Dios. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron dolor, rechazo y soledad, pero una de las más conmovedoras es la historia de Lea, una mujer cuya vida parecía estar marcada por el desprecio y la comparación. Lea era la hija mayor de Labán, hermana de Raquel y esposa de Jacob. Pero esta palabra no cuenta en toda la historia. En realidad, Lea fue forzada a un matrimonio que no deseaba, atrapada en una relación donde el amor parecía imposible. Jacob había trabajado 7 años para casarse con Raquel, la mujer que amaba, pero fue engañado por Labán y en su lugar se encontró casado con Lea. Imagínese por un momento el dolor de Lea al darse cuenta de que no era el primer amor de su esposo, ni siquiera su segunda opción. Era una mujer que desde el inicio de su matrimonio fue rechazada emocionalmente. ¿Puedes imaginar cómo se sentía Lea? Todos nosotros en algún punto hemos experimentado el dolor de no ser elegidos, de sentirnos ignorados o no valorados. Tal vez no en el contexto de un matrimonio, sino en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, incluso en nuestras familias. El corazón humano anhela profundamente ser amado y cuando ese amor parece incansable puede surgir una herida que parece imposible de sanar. Pero amigos míos, quiero que entiendan algo. Dios ve lo que los demás no ven. Él conoce cada herida, cada lágrima y cada suspiro que nunca hemos podido expresar con palabras. La palabra de Dios dice en Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Este versículo nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no es indiferente al dolor humano. Él no se queda de brazos cruzados mientras sufrimos en silencio. Dios vio a Lea en su angustia y actuó para bendecirla. Pero esa bendición no llegó en forma de aprobación de Jacob, ni en la eliminación de Raquel de la ecuación. No, la bendición de Dios llegó de una manera más profunda, a través del regalo de la maternidad que trajo propósito y significado a la vida de Lea. Hoy quiero que reflexionemos sobre esta verdad. El mundo puede menospreciarnos, pero Dios nunca lo hace. Tal vez estás enfrentando una situación similar a la de Lea. Tal vez te sientes atrapado en una comparación constante donde siempre pareces salir perdiendo. Tal vez has intentado llenar ese vacío en tu vida con cosas o relaciones que solo han dejado más insatisfacción. Pero amigo, amiga, hay una buena noticia. El amor de Dios es constante y suficiente. No depende de lo que hacemos, de cómo nos vemos o de lo que otros piensen de nosotros. Depende únicamente de su gracia y su naturaleza inmutable. Lea pudo haber elegido rendirse ante la amargura. Podría haber pasado toda su vida luchando por la atención de Jacob, tratando de ganar su amor. Pero la historia nos muestra que algo cambió en el corazón de Lea. Al nacer su cuarto hijo, Judá, ella dijo: esta vez alabaré al Señor. Génesis 29:30. Este es un momento de transformación. Por primera vez, Lea dejó de centrar su identidad y su valor en la aprobación de Jacob y decidió enfocarse en Dios. Es un cambio que todos necesitamos experimentar en algún momento de nuestras vidas. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces buscamos nuestro valor en cosas temporales? En las opiniones de otras personas o en logros que nunca nos satisfacen completamente. Lea nos muestra que la verdadera paz y propósito solo se encuentran cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Su decisión de alabar al Señor marcó un antes y un después en su vida. Aunque su situación externa no cambió de inmediato, su perspectiva sí lo hizo. Lea encontró consuelo y propósito al confiar en el amor incondicional de Dios. Pero la historia de Lea no termina allí. Dios no solo la consoló en su dolor, y también usó su vida de manera poderosa para cumplir su plan eterno. De su hijo Judá vino la línea de la que nació el rey David y finalmente el Salvador del mundo, Jesucristo. La mujer que no fue amada como deseaba fue escogida por Dios para formar parte del plan más grande de redención de la humanidad. Esto nos enseña una lección importante. Nuestras circunstancias terrenales no definen nuestro valor ni nuestro propósito. Es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas.
Quiero dirigirme a ti de manera personal. Tal vez estás luchando con sentimientos de rechazo e insuficiencia. Tal vez sientes que tu vida no tiene importancia porque alguien no te ha amado como esperabas. Pero quiero recordarte algo, tu valor no depende de las opiniones de los demás. Depende del Dios que te creó y te ama incondicionalmente. Él te ve, te conoce y tiene un plan para ti que va más allá de lo que puedes imaginar. La historia de Lea es un recordatorio de que Dios puede tomar nuestras heridas y usarlas para su gloria. Él puede transformar nuestro dolor en propósito y nuestra tristeza en alegría. Pero para experimentar esto debemos estar dispuestos a confiar en Él. Debemos estar dispuestos a rendirle nuestras cargas y dejar que su amor llene cada rincón de nuestro corazón. Hoy te invito a reflexionar sobre esta verdad. No importa lo que hayas enfrentado o lo que estés enfrentando en este momento, Dios está contigo. Él te ve en tu dolor y está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Su amor es suficiente, su gracia es suficiente y su plan para ti es perfecto. Amigo, amiga, no permitas que las opiniones de los demás definan en quién eres. Recuerda quién eres en Cristo. Eres amado, eres valioso y eres parte de un plan eterno. Le encontró su propósito y su paz al confiar en Dios. Tú también puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que el amor de Dios es más que suficiente para llenar cada rincón de tu alma. Confía en Él. Alábalo en medio de tus circunstancias, tal como lo hizo Lea. Y verás cómo su amor transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. En el corazón humano existe un anhelo profundo de ser visto, escuchado y amado. Es un deseo que se manifiesta en cada rincón de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras aspiraciones más profundas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esos anhelos se encuentran con el rechazo? ¿Qué pasa cuando a pesar de nuestros esfuerzos sentimos que nuestra voz no es escuchada, que nuestra presencia no es valorada? Estas preguntas no son nuevas, son tan antiguas como la humanidad misma. Y en la historia de Lea encontramos una respuesta que trasciende el tiempo y nos muestra el corazón de Dios hacia aquellos que han sido rechazados. La Escritura nos dice en Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Este versículo encapsula una verdad eterna. Dios no solo ve nuestro sufrimiento, sino que también actúa en medio de él. Lea vivió en la sombra del amor de Jacob por Raquel, una sombra que parecía oscurecer cada aspecto de su vida. Pero el rechazo de Jacob no definió la historia de Lea. En cambio, fue el punto de partida para que Dios mostrara su fidelidad y su amor redentor. Quiero que imaginen el contexto en el que Lea vivía. Era una mujer atrapada en un matrimonio donde nunca pudo ser la prioridad. Cada mirada de Jacob hacia Raquel, cada gesto de afecto era un recordatorio de su posición en la vida de su esposo. Pero mientras Jacob ignoraba el clamor silencioso de Lea, Dios lo escuchó. Mientras Jacob veía a Lea como un medio para un fin, Dios la vio como una hija amada digna de su atención y cuidado. El primer hijo de Lea se llamó Rubén, cuyo nombre significa mi Señor ha visto mi aflicción. Este nombre no fue elegido al azar, no fue un testimonio del reconocimiento de Lea de que, aunque Jacob no la amaba, Dios la veía. En cada nacimiento, Lea proclamaba una verdad sobre el carácter de Dios. Por Rubén declaró que Dios es el que ve. En la cultura de la época, la capacidad de tener hijos era una fuente de honor y propósito para una mujer. Pero para Lea, el nacimiento de Rubén fue más que un evento cultural, fue una señal de que Dios estaba obrando en su vida, incluso en medio de su dolor. El segundo hijo de Lea se llamó Simeón, cuyo nombre significa mi Señor ha oído. Este nombre refleja una evolución en la comprensión de Lea sobre su relación con Dios. No solo la veía, sino que también escuchaba el clamor de su corazón. Aquí encontramos una lección poderosa para nuestra vida. A menudo en nuestro sufrimiento podemos sentir que nuestras oraciones caen en oídos sordos, que Dios está distante e indiferente. Pero la historia de Lea nos recuerda que Dios escucha incluso cuando el mundo nos ignoró. Cada suspiro, cada lágrima, cada palabra no pronunciada encuentra un lugar en el corazón de Dios. El tercer hijo de Lea fue Leví, cuyo nombre significa unido o junto. Aquí vemos un cambio en la esperanza de Lea. Al nombrar a su hijo, expresó su anhelo de que Jacob finalmente se uniera a ella, de que su amor pudiera ser correspondido. Este deseo es comprensible después de todo. Lea era humana y su corazón todavía anhelaba lo que no tenía. Pero este momento también nos recuerda que aunque nuestras esperanzas terrenales pueden ser buenas y legítimas, no siempre se cumplen de la manera que esperamos.
Sin embargo, incluso en medio de su lucha, Dios seguía trabajando en la vida de Lea. En cada etapa de su vida, Lea enfrentó el rechazo con una honestidad impresionante. No escondió su dolor, no fingió que no importaba. Pero en lugar de permitir que ese dolor la consumiera, lo llevó a Dios. Esto es algo que todos podemos aprender. Cuando enfrentamos el rechazo, la indiferencia, tenemos dos opciones. Podemos permitir que nos amargue o podemos permitir que nos acerque a Dios. Le eligió lo segundo y en esa elección encontró consuelo y propósito. Piensen en esto, cada vez que Lea pronunció el nombre de uno de sus hijos, estaba recordando una verdad sobre el carácter de Dios. Cuando llamaba a Rubén, recordaba que Dios la veía. Cuando llamaba a Simeón, recordaba que Dios la escuchaba. Y cuando llamaba a Leví, recordaba su deseo de conexión, un deseo que solo Dios podía satisfacer plenamente. En cada paso de su vida ella estaba siendo transformada, no por las circunstancias externas, sino por la presencia de Dios en su dolor. Hoy quiero hablar directamente a aquellos que se sienten como Lea. Tal vez te sientes rechazado por alguien a quien amas. Tal vez has luchado por ganar la aprobación de otros solo para descubrir que nunca es suficiente. Tal vez te has preguntado si alguien realmente te ve o te escucha. Si ese es tu caso, quiero que sepas algo. Dios te ve, Dios te escucha. Y Dios está obrando en tu vida incluso cuando no puedes verlo. La historia de Lea nos recuerda que el rechazo humano nunca es el final de nuestra historia. Dios tiene una manera de tomar nuestras heridas y usarlas para su gloria. Él no solo ve nuestro dolor y lo redime. Lea no fue olvidada ni ignorada por Dios. En cambio, fue elevada a un lugar de propósito eterno. A través de ella, Dios trajo al mundo a Judá, la tribu de la que vendría Josías. Esto no fue un accidente, fue el plan soberano de Dios. Y del mismo modo, Él tiene un plan para tu vida, un plan que incluye incluso tus momentos más oscuros. Tal vez estés pensando, eso suena bien, pero mi dolor es demasiado grande. Mi rechazo es demasiado profundo. Si es así, quiero recordarte que no hay herida que Dios no pueda sanar. No hay rechazo que Él no pueda redimir. El mismo Dios que escuchó el clamor de Lea, escucha el tuyo. El mismo Dios que obró en tu vida está obrando en la tuya. Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Cada lágrima que derramamos es recogida por Él, cada clamor es escuchado. Y aunque nuestras circunstancias no siempre cambian de inmediato, su presencia en nuestras vidas hace toda la diferencia. Lea aprendió esto a través de su caminar con Dios y tú también puedes hacerlo. Hoy te animo a llevar tus cargas a Dios, tal como lo hizo Lea. Permite que Él tome tu dolor y lo transforme en propósito. Permite que su amor llene los vacíos que otros han dejado. Y recuerda que aunque el mundo pueda ignorarte, Dios nunca lo hará. Él te ve, te escucha y te ama con un amor que no tiene límites. La historia de Lea es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Dios está con nosotros, obrando incluso en los momentos más oscuros. Confía en Él y permite que su amor transforme tu vida. Cuando miramos la vida de Lea a través de los ojos de la Escritura, encontramos una transformación profunda en su corazón. Lea, la mujer menospreciada y rechazada por el hombre que debería haberla amado, no permaneció atrapada en la desesperación. En cambio, su historia nos muestra el poder de un cambio de perspectiva, un cambio de espíritu. Solo impactó su vida, sino que también nos enseña cómo encontrar paz y propósito en medio del dolor. Este cambio no vino de un cambio en sus circunstancias, porque Jacob nunca llegó a amarla como ella deseaba. Más bien, vino de una transformación interna, un corazón que aprendió a fijar sus ojos en Dios y no en el hombre. La vida de Lea estuvo marcada por un anhelo profundo de amor y aceptación. Desde el nacimiento de su primer hijo, Rubén, hasta su tercer hijo, Leví, vemos a una mujer que lucha por encontrar valor en su relación con Jacob. Lea pensaba que si le daba hijos, Jacob finalmente la amaría, finalmente la elegiría. Pero con cada hijo, ese anhelo permaneció insatisfecho. Sus palabras al nombrar a sus hijos reflejan esta lucha interna. Con Rubén dijo, ahora verá mi esposo mi aflicción y me amará. Con Simeón declaró, el Señor ha oído que soy menospreciada. Y con Leví expresó, ahora sí se unirá mi esposo conmigo. Estas palabras son un eco del corazón humano, un corazón que busca validación en lo que otros piensan de nosotros. Pero algo cambió cuando Lea tuvo a su cuarto hijo. Génesis 29, 25 y 6, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor, donde
Con estas palabras, Lea no mencionó a Jacob, ni sus anhelos insatisfechos, ni su posición en el matrimonio. Su atención se desplazó completamente hacia Dios. Este es el momento en que Lea experimenta un cambio de perspectiva, un cambio que transformó la manera en que veía su vida y sus circunstancias. Piensa en esto por un momento. Nada en la vida de Lea había cambiado externamente. Jacob todavía amaba más a Raquel. Lea seguía viviendo en una situación que desde una perspectiva humana parecía injusta y dolorosa. Pero en su interior algo profundo había sucedido. Lea dejó de buscar en Jacob lo que solo Dios podía darle. En lugar de centrar su identidad en el rechazo de su esposo, comenzó a centrarla en el amor y la fidelidad de Dios. Este es un cambio que todos necesitamos en nuestras vidas. Porque como Lea, a menudo buscamos en el mundo lo que solo Dios puede ofrecernos. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en las personas solo para sentirnos decepcionados? ¿Cuántas veces hemos creído que un cambio en nuestras circunstancias traerá la paz y la felicidad que buscamos? Pero la historia de Lea nos recuerda que la verdadera transformación no proviene de un cambio externo, sino de un cambio en nuestra relación con Dios. Lea aprendió a alabar a Dios no por lo que Él le había dado, sino por quien Él es. Este es el tipo de alabanza que cambia vidas. El nombre de su cuarto hijo fue Judá, que significa alabanza. Este nombre no fue nunca coincidencia, fue una declaración de fe. Al nombrar a su hijo, Lea estaba proclamando que su esperanza ya no dependía de lo que Jacob hiciera o dejara de hacer. Su esperanza estaba en Dios, en su amor incondicional y su plan perfecto para su vida. Esta decisión de alabar a Dios en medio de sus circunstancias no solo cambió su perspectiva, sino que también tuvo un impacto eterno. A través de Judá vino la línea de la que nacería el rey David y finalmente Jesucristo, el Salvador del mundo. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. Cuando dejamos de centrarnos en nuestras circunstancias y comenzamos a fijar nuestros ojos en Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas. No significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero significa que veremos esos problemas desde una nueva perspectiva. Significa que como Lea podemos encontrar paz y propósito en medio del dolor. Este cambio de perspectiva también nos recuerda que nuestra identidad no depende de lo que otros piensen de nosotros. Lea pasó gran parte de su vida tratando de ganar la aprobación de Jacob, pero finalmente entendió que su verdadero valor no dependía de su esposo, sino de su relación con Dios. Esto es algo que todos necesitamos aprender. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que nuestro valor depende de nuestro éxito, nuestras relaciones o nuestra apariencia. Pero la verdad es que nuestro valor está enraizado en el hecho de que somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y amados incondicionalmente por Él. Lea nos muestra que incluso en nuestras luchas más profundas podemos encontrar esperanza en Dios. Su decisión de alabar al Señor fue un acto de fe, un acto que cambió el curso de su vida y la historia de su familia. Hoy, Dios nos llama a hacer lo mismo. Nos llama a dejar de mirar nuestras circunstancias y a mirar su fidelidad. Nos llama a confiar en su plan, incluso plan cuando no podemos verlo completamente. Tal vez hoy te encuentres en una situación similar a la de Lea. Tal vez has estado luchando por encontrar tu valor en lo que otros piensan de ti. O tal vez te sientes atrapado en circunstancias que parecen imposibles de cambiar. Y ese es tu caso. Quiero recordarte algo. Dios está contigo. Él ve tu dolor, escucha tu clamor y tiene un propósito para tu vida. Pero para experimentar la plenitud de su plan, necesitas hacer lo que hizo Lea. Necesitas dejar de buscar en el mundo lo que solo Dios puede darte. Necesitas decidir como Lea, que esta vez alabarás al Señor. Al hacer esto, descubrirás que la alabanza no es solo un acto de gratitud, es un acto de fe. Es una declaración de que confías en Dios, incluso cuando tus circunstancias no tienen sentido. Es un recordatorio de que Dios es fiel incluso en medio de tus luchas. Y es una invitación a experimentar su paz, una paz que supera todo entendimiento. Le aprendió que su valor no dependía de Jacob, sino de Dios. Aprendió que su propósito no estaba determinado por sus circunstancias, sino por el plan eterno de Dios. Y al alabar a Dios encontró una paz y un propósito que nada en el mundo podía quitarle. Hoy tú también puedes experimentar esa transformación. Al igual que Lea, puedes encontrar paz y propósito al fijar tus ojos en Dios y confiar en su plan para tu vida. Así que, amigo,
Amiga, te invito a tomar esa decisión hoy. Decide que esta vez alabarás al Señor no porque tus circunstancias hayan cambiado, sino porque confías en que Dios está obrando en tu vida. Y al hacerlo descubrirás que su amor es más que suficiente para llenar cada rincón de tu corazón. La historia de Lea no es solo un relato de dolor y rechazo, es una historia de redención, propósito y gracia. Es una demostración de cómo Dios puede usar incluso nuestras heridas más profundas para cumplir sus planes eternos. Lea, la mujer que fue ignorada y menospreciada, fue escogida por Dios para desempeñar un papel crucial en la historia de salvación. Su vida nos muestra que aunque nuestras circunstancias terrenales puedan parecer injustas o dolorosas, Dios está obrando en todo momento para cumplir su propósito redentor. En Génesis vemos cómo la vida de Lea estuvo marcada por el rechazo de Jacob y la constante comparación con su hermana Raquel. Pero también vemos cómo Dios transformó esa realidad. Dios no solo le dio hijos como una bendición personal, sino que usó a Lea para establecer para pie un linaje que cambiaría el curso de la historia. A través de su hijo Judá, Dios trajo al mundo al rey David y de esa misma línea nació Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Este no fue un accidente, fue parte del plan soberano de Dios. Piensa en esto por un momento. Lea, una mujer que probablemente se sintió insignificante a los ojos de los demás, fue parte del plan eterno de Dios para redimir al mundo. Esto nos muestra una verdad poderosa. Nuestro valor y propósito no están determinados por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Lea no era amada por Jacob, pero era profundamente amada por Dios. Y esa verdad marcó la diferencia en su vida. El propósito redentor de Dios no siempre es evidente de inmediato. A menudo, cuando estamos en medio del dolor o la lucha, es difícil ver cómo nuestras circunstancias pueden ser parte de un plan mayor. Pero la historia de Lea nos recuerda que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Su propósito no está limitado por nuestras circunstancias o nuestras fallas. Él puede tomar lo que parece ser un fracaso o una pérdida y transformarlo en algo hermoso para su gloria. El nombre de Judá, el cuarto hijo de Lea, significa malabanza. Este nombre no solo reflejaba el cambio de perspectiva de Lea, sino que también apuntaba al propósito eterno de Dios. A través de Judá, Dios estableció una línea real que culminaría en Jesucristo. Esto es significativo porque nos muestra que Dios no solo redime nuestras vidas, bien las usa para impactar a las generaciones futuras. El propósito de Dios en la vida de Lea no se limitó a su tiempo en la tierra. Su impacto se extendió a través de los siglos hasta el día de hoy. ¿Te has detenido a pensar que Dios podría estar haciendo lo mismo en tu vida? Tal vez estés enfrentando una situación que parece sin esperanza, una lucha que no entiendes. Pero quiero que sepas algo. Dios está obrando en tu vida de maneras que no puedes imaginar. Él está tomando tus heridas, tus desafíos y tus decepciones y los está transformando para cumplir su propósito eterno. Como Lea, tú también puedes ser parte de un plan que va más allá de lo que puedes ver. La historia de Lea también nos enseña que el propósito de Dios no está limitado por nuestras debilidades o nuestras circunstancias. Lea no era la esposa favorita, no tenía la belleza que tenía Raquel y vivía en un entorno lleno de comparación y competencia. Pero ninguna de estas cosas impidió que Dios la usara para cumplir su plan. Esto nos muestra que no importa cuán limitados nos sintamos o cuán insignificantes pensemos que somos, Dios puede usarnos para su gloria. El propósito redentor de Dios también nos da esperanza en medio del dolor. Lea vivió pero su historia no terminó en el sufrimiento. Dios tomó su dolor y lo usó para traer al mundo al Salvador. Esto nos recuerda que nuestras luchas no son en vano. Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para cumplir su propósito y traer bendición a los demás. Tal vez hoy te encuentres en una situación que no entiendes, enfrentando un rechazo, un dolor que parece no tener sentido. Pero quiero recordarte algo, Dios tiene un plan para tu vida. Él está obrando incluso en momentos más oscuros y su propósito es siempre bueno. Romanos 8:28 nos dice, y oremos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta es una promesa que podemos aferrarnos en cualquier circunstancia. El propósito redentor de Dios no solo transforma nuestras vidas, también transforma la manera en que vemos nuestras circunstancias.
Cuando entendemos que Dios está obrando en medio de nuestro dolor, podemos encontrar esperanza y paz, incluso en las situaciones más difíciles. Le encontró consuelo al alabar a fe a Dios y confiar en su plan. Y al hacerlo se convirtió en parte de algo mucho más grande de lo que ella podría haber imaginado. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad. No importa lo que estés enfrentando, Dios tiene un propósito para tu vida. Él no está desperdiciando tu dolor ni tus luchas. Está obrando en tu vida para cumplir su plan eterno, un plan que es bueno y perfecto. Y al igual que Lea, tú puedes confiar en que Dios está contigo en cada paso del camino. El propósito redentor de Dios nos recuerda que no estamos solos. En nuestras luchas, en nuestras decepciones y nuestras victorias está obrando para cumplir su plan. Así como usó la vida de Lea para traer al mundo al Salvador, también puede usar tu vida para impactar a los demás y traer gloria a su nombre. Así que amigo, amiga, te animo a confiar en el propósito de Dios para tu vida. Aunque no siempre puedas verlo, puedes estar seguro de que Él está obrando. Y al igual que Lea, puedes encontrar paz y propósito al alabar a Dios y confiar en su plan. Su propósito para ti es más grande de lo que puedes imaginar y su amor por ti nunca falla. Confía en Él y permite que transforme tu vida para su gloria eterna. Cuando llegamos al final de la historia de Lea, no solo vemos a una mujer transformada por su fe, sino también un reflejo del propósito eterno de Dios. La vida de Lea es un recordatorio poderoso de que incluso en medio del dolor, el rechazo y la lucha, Dios está obrando de manera redentora. Su historia nos lleva a una conclusión que no solo habla de la fidelidad de Dios, sino también de la esperanza que Él ofrece a todos aquellos que confían en Él. El final de la vida de Lea no está documentado con tantos detalles como podríamos desear, pero las Escrituras nos dan indicios claros de su importancia en el plan de Dios. Aunque Raquel fue la esposa amada de Jacob, Lea fue quien terminó descansando a su lado en la tumba familiar en la cueva de Maquela, en Este de aparentemente pequeño tiene un gran significado. Lea, la mujer menospreciada en vida, fue honrada en la muerte al ser enterrada junto a Jacob, el patriarca, un lugar que simboliza el linaje de la promesa de Dios. Esto nos recuerda que el reconocimiento humano, aunque deseado, no es el que tiene el valor eterno. Es el reconocimiento de Dios lo que realmente importa. A medida que reflexionamos sobre la vida de Lea, hay tres grandes verdades que debemos llevar con nosotros. En primer lugar, Dios siempre ve nuestro dolor. Cuando Jacob ignoraba a Lea, Dios la veía. Cuando sus esfuerzos por ganar el amor de su esposo parecían inútiles, Dios escuchaba el clamor de su corazón. Esta verdad no cambió solo para Lea, sigue siendo cierta para ti y para mí. En nuestras luchas más profundas, Dios no es indiferente. Él está presente, viendo, escuchando y obrando a nuestro favor. En segundo lugar, Dios nos llama a cambiar nuestra perspectiva. Lea comenzó su vida buscando la validación de las personas, pero al final aprendió a encontrar su propósito en Dios. Esto no significa que nuestras heridas desaparecen de inmediato, pero sí significa que podemos enfrentarlas con una nueva esperanza. Cuando fijamos nuestros ojos en Dios, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Lea nos muestra que aunque nuestras luchas puedan durar un tiempo, la fidelidad de Dios es eterna. Y finalmente, la historia de Lea nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito redentor. A través de su hijo Judá, Dios trajo al mundo al Salvador. Esto no fue un accidente, fue parte de un plan divino que comenzó mucho antes de que Lea naciera. Y de la misma manera, Dios tiene un plan para tu vida. Aunque no siempre podamos verlo, podemos confiar en que Él está obrando para cumplir sus propósitos, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos que nos rodean. Hoy, mientras concluimos esta reflexión sobre la vida de Lea, quiero hablar directamente contigo. Tal vez como Lea te sientes rechazado o ignorado. Tal vez has luchado por encontrar tu lugar en el mundo, buscando validación en las personas o en las cosas. Pero quiero que sepas algo, Dios te ve. Él te conoce, tiene un propósito para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar. Como Lea, puedes encontrar paz y propósito al confiar en Él. El rechazo puede ser una experiencia dolorosa, pero no tiene la última palabra. En Cristo encontramos una aceptación que nunca falla, un amor que nunca se desvanece y un propósito que trasciende cualquier circunstancia terrenal. Jesús, el Salvador que vino del linaje de Lea, nos invita a encontrar nuestro descanso en Él. En Mateo 28:30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra de Jesús son una invitación para todos nosotros. Nos recuerdan que aunque el mundo pueda rechazarnos, el amor de Dios siempre está disponible. Lea experimentó este amor de una manera personal y transformadora y tú también puedes hacerlo. Al igual que Lea, puedes decidir alabar a Dios en medio de tus circunstancias. Puedes elegir confiar en su plan, sabiendo que Él está obrando para tu bien. Así que amigo, amiga, te animo a que hoy tomes esa decisión. No permitas que el rechazo o el dolor definan tu vida. En su lugar, entrégale tu corazón a Dios y permite que su amor transforme tu vida. Lea, la mujer no amada fue parte de un plan eterno que culminó en la venida de Jesucristo. Tú también eres parte del plan de Dios, un plan que es bueno, perfecto y lleno de esperanza. Cuando miramos hacia atrás en la vida de Lea, no vemos a una mujer definida por el rechazo. Vemos a una mujer que, a pesar de sus circunstancias, aprendió a confiar en Dios y a encontrar su identidad en Él. Y a través de su fe, Dios no solo transformó su vida, sino también la historia del mundo. Hoy Dios te llama a hacer lo mismo. Te llama a confiar en Él, a fijar tus ojos en su amor y a caminar en el propósito que Él tiene para tu vida. La historia de Lea nos recuerda que nuestras luchas no son en vano. Cada lágrima, cada oración, cada momento de dolor puede ser usado por Dios para su gloria. Así como usó la vida de Lea, Él puede usar la tuya. Y al igual que Lea, puedes encontrar paz, propósito y esperanza al confiar en su amor eterno. Mi oración para ti es que, al igual que Lea, encuentres descanso en el Señor. Que descubras que su amor es suficiente para llenar cada rincón de tu corazón. Y que a través de tu fe veas cómo Dios transforma tu vida y la usa para impactar a los demás. Porque al final no importa lo que le mira de nosotros, o lo que importa es lo que Dios dice. Y Él dice que somos amados, valiosos y parte de su plan eterno.